En el acta de la sesión séptima queda reglamentariamente aprobada. El acta de la sesión octava se pone a disposición de los miembros de la comisión. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se recibió el siguiente documento. Correo electrónico del asistente de gerencia de Bettersoft Consultores S.p.A., quien informa que el representante legal de la empresa Bettersoft, señor Jaime Núñez, no podrá asistir a esta sesión. Es toda la cuenta. Una pena. ¿Varios? ¿O la palabra sobre la cuenta, perdón? Diputada Rojas. Tengo varios. Por favor. Sí, quisiera aprovechar, presidente, que contamos con la presencia del jefe de la DIVESUP para preguntarle si el asunto de los documentos que los estudiantes necesitan rescatar, ya sea de egreso, de nota, está solucionado o no y dónde los pueden retirar si es que estuviese solucionado. Don Juan Eduardo. Hoy no tenemos ni estudiante. Espérate. Presidente, buenas tardes. Por su intermedio, contestar a la diputada Rojas. Finalmente, el administrador de cierre, junto con toda la documentación de la Universidad del Pacífico, se van a ir a dependencias del Ministerio de Educación ubicadas en la calle Fray Camilo. Octavo piso, Fray Camilo. Ahora, es un proceso que toma algunos días por cuanto se debe hacer un inventario. El Ministerio de Educación, cuando recibe toda esa documentación que viene en cajas, tiene que hacer un inventario de dicha información para asegurarse de que la información que eventualmente pueda faltar respecto a antecedentes académicos sea porque viene de esa manera. Así que eso, y en definitiva, diputada, lo que digo es que hay que esperar algunos días todavía antes de que el administrador de cierre esté en condiciones de poder entregar esos certificados a los estudiantes. Sí, por favor. Sí, es que si fuera posible, jefe de la DIVESUP, por su intermedio, presidente, que nos puedan informar una vez que eso esté claro, de manera de poder ocupar también los espacios del Congreso para poder dar esa información. Me parece que, evidentemente, mediante la organización de los estudiantes es una forma de llegar, pero creo que sería bueno que nosotros estemos enterados del momento en que el proceso ya esté andando, para que los estudiantes puedan retirar sus documentos. Sí, yo también quisiera hacerle un comentario al señor jefe de la Educación Superior, don Juan Eduardo Vargas. Yo creo que una de las funcionalidades de esta comisión ha sido no solo esclarecer los hechos y no solamente reflexionar en torno al futuro, sino también que ha podido ser un poquito de puente entre el gobierno y los afectados por esta situación durante el proceso de cierre y durante el proceso de solución del conflicto. Entonces yo también quisiera decirle que ojalá no podamos seguir utilizando a los diputados como puente, porque hasta el momento creo que ese modelo ha sido de cierta utilidad, ¿ya? Podríamos haber sido un estorbo, pero creo que no lo fuimos. Entonces, yo creo que ya estamos a 2 semanas del cierre de esta comisión, pero creo que la situación de mediadores que hemos establecido ha sido bastante útil y creo que hoy por hoy el conflicto en torno a la entrega de documentos es la situación más grave y la más urgente que estamos viviendo en esta materia y la que más aqueja de fondo a los estudiantes. Así que yo le querría pedir que por favor nos mantenga involucrados e informados de esa situación de manera permanente. ¿Están los señores Cuyó y Calvo? No, está el director del SENAC, don Lucas del Villar. Sí, pues, pero dice que viene con... Presidente, por su intermedio, mi nombre es Lucas del Villar, director nacional del SENAC. Sí, lo sé. Lo que pasa es que antes de darle la palabra es que generalmente se sientan atrás y yo los hago pasar adelante. Por eso preguntaba... Ya están adelante entonces. O sea, ya están en la mesa. Sí, ya estoy en ya, la mesa. perfecto. Le damos la palabra entonces al director del Servicio Nacional del Consumidor, señor Lucas del Villar Montt. Por favor. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, comentar brevemente algunos antecedentes en relación a este caso. No sin antes dar cuenta que con fecha 13 de marzo del presente año 2019, por ordinario número 5041, el SENAC envía respuesta al oficio número 18
de este mismo año 2019 de la Comisión Investigadora de los Actos de los Organismos Públicos relacionados con la actual situación financiera de la Universidad del Pacífico, en el cual se da gran parte a conocer de los antecedentes. Digo, en relación a este caso, hay algunos aspectos que son bastante más novedosos, pero principalmente en relación a la acumulación del procedimiento colectivo iniciado por el CERNAC a este procedimiento concursal, ¿cierto?, de liquidación forzosa, que probablemente ya es conocido por esta comisión. Para hacer un breve resumen respecto de esa presentación, con los antecedentes adicionales, simplemente comentar que a finales del año pasado, 2019, principalmente en los meses de octubre, noviembre y diciembre, el CERNAC recibió del orden de 100 reclamos, 119 para ser más preciso, de alumnos, digamos, que presentaron su antecedente al CERNAC por problemas de ejecución contractual, en su gran mayoría, además de incumplimiento de las condiciones contratadas y servicio defectuoso en aproximadamente un 10%. El resto, 83%, de cumplimiento de las condiciones contratadas. Básicamente, eso motivó al CERNAC a buscar una herramienta jurídica que permita defender los intereses de estos digamos, alumnos, pero que también son consumidores, conforme establece la Ley 19.496, ya que recordemos que dicho cuerpo normativo establece en sus artículos 1 y 2 que las relaciones de consumo están protegidas por este estatuto tutelar de los consumidores. Sin embargo, en materia de la educación superior, eso no permite que se aplique la Ley de Protección al Consumidor en materias de calidad de la prestación del servicio educacional. No así en otras materias, por ejemplo, cumplimiento contractual, que es el caso. Es así como ante estas diversas irregularidades administrativas, financieras y también académicas relacionadas con esta Universidad del Pacífico, es que el CERNAC, con fecha 13 de diciembre del año pasado, 2018, solicitó una serie de medidas precautorias para los efectos de poder preparar una instancia y asegurar los resultados de un juicio colectivo futuro. Hay que recordar que el Servicio Nacional del Consumidor ya en el año 2012 presentó demanda colectiva contra la Universidad del Mar, que obtuvo sentencia condenatoria. También presentó demanda colectiva contra el Instituto Simón Bolívar, el cual también obtuvo una sentencia favorable a los intereses de los consumidores, en este caso los alumnos representados por el CERNAC, y asimismo lo hizo en este caso. Solicitó el nombramiento de un interventor, la retención de registros académicos de los alumnos, en virtud del artículo 290 y 295 del Código de Procedimiento Civil, También solicitó la prohibición de celebrar actos y contratos en un sinnúmero de documentos antecedentes, principalmente la prohibición de repactar o renegociar las deudas de estos alumnos, principalmente cuando es de forma unilateral, la prohibición de ceder, negociar, aportar en sociedad, en general transferir cualquier título, los títulos de crédito, cheques, pagarés, muchas veces daban garantía para precisamente garantizar, como dice su nombre, el pago de las obligaciones. Estamos hablando principalmente de los aranceles, en algunos casos también las matrículas. También el CERNAC solicitó en esta medida precautoria la exhibición y entrega en formato digital de cada uno de los antecedentes que constituyen el expediente académico de los alumnos matriculados en este establecimiento. Y aquí viene lo novedoso, presidente, por cierto, en medio, comentarles que el CERNAC también solicitó que se dicte una medida precautoria, es decir, de prohibición de celebrar actos y contratos en un inmueble que es de propiedad de la Fundación Julio Ortúzar. Esta fundación, como es de público conocimiento, no constituye una empresa, un proveedor, de acuerdo a la Ley de Protección al Consumidor. Sin embargo, el CERNAC lo que hizo fue tomar alguna doctrina en relación a la teoría del levantamiento del velo corporativo. ¿Y qué significa esto? Básicamente es que la fundación con la universidad operaba como una misma unidad económica, es decir, que tenían contratos, en algunos casos simulados, para operar entre ellas y con eso disponer de un inmueble para que opere precisamente esta universidad. Es por esta razón que el tribunal acogió el planteamiento del CERNAC y es primera vez que se otorga una medida precautoria respecto de una persona jurídica que no es una empresa, de acuerdo a la Ley de Protección al Consumidor. Bueno, en resumen, en las resoluciones de fecha 18 y 21 de diciembre del año pasado, el tribunal, el tercer juzgado civil de Santiago, acogió lo solicitado por el CERNAC, en la causa rol 40.258 del mismo año, por lo cual se acogió la prohibición de repactar y renegociar las deudas originadas por la morosidad de los alumnos y el pago de las cuotas pactadas
efectivamente con todos sus alumnos, la medida prejudicial precautoria de prohibición de entrega, exhibición, y entrega al formato digital de los antecedentes del expediente académico de cada uno de los alumnos de la Universidad del Pacífico. Esta medida se concedió y se citó una audiencia de exhibición de tales documentos, a la cual no compareció la universidad, sin perjuicio de lo cual está otorgado el apercibimiento y, como ya explicó el jefe de Educación Superior del Ministerio de Educación, esto va a estar disponible para todos los alumnos. Señalar que, asimismo, están garantizados los derechos en cuanto a la prohibición de celebrar estos contratos en los títulos de crédito, letra de cambio, pagaré, eventualmente que puedan tener o estar en posesión de esta universidad, y por lo mismo están garantizados, o más bien asegurados, los resultados de este juicio colectivo que sigue en tramitación. ¿Cuál es la novedad? Que a partir del 24 de enero de este año se inició un proceso de liquidación forzosa, procedimiento concursal, al cual se acumuló la demanda colectiva. La ley especial señala que en este caso se deberían alzar las medidas precautorias. Sin embargo, aquí hay dos demandados en el juicio del SENAC, y esto es lo singular de este caso. Por un lado, la universidad, y por otro lado, la Fundación Julio Ortúzar. Y es por eso que esta medida precautoria sigue vigente, no se ha alzado, y sigue garantizando los resultados que se puedan obtener en este juicio colectivo. Eso es básicamente, y a grandes rasgos, lo que se puede informar. Hay un oficio con esta información y hay una minuta que voy a dejar a disposición precisamente para que tengan más antecedentes de la actuación del SENAC, que ha estado siempre en coordinación con el Ministerio de Educación, principalmente desde que surgió este caso, estamos hablando en el mes de octubre y noviembre del año pasado, 2018. Eso es cuanto puedo informar, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor director. Vamos a abrir una ronda de preguntas, aunque usted ha sido muy claro en su presentación. No me cabe la menor duda que solo antes le quisiera pedir disculpas al señor director por la tardanza. Quisiera excusar a mis colegas porque todos los presentes estábamos en una sesión que había comenzado muy temprano en la mañana y que terminó justo en el instante en que por horario estaba citada esta. Así que no hay problema, presidente. No hay el trabajo de excusar a mis colegas si es que se sienten representados por eso. Diputada Girardi. Bueno, agradecer, Lucas, la presentación. Yo solo pedirte una precisión respecto de lo que señalaste, que la Fundación y la universidad funcionan como una unidad económica, una única unidad económica, pues se supone que ambos están demandados y por lo tanto tienen personalidades jurídicas distintas, ¿no? Pero ¿cuáles son los alcances de esto y cómo son las relaciones financieras, por decirlo así, entre estas dos dentro de esta única unidad económica, ¿no? Porque es un tema que por lo menos a esta comisión le preocupa en relación a si efectivamente aquí se configura o no se configura que la universidad, tanto la fundación como la universidad, por el tipo de personalidad jurídica que tienen, no debieran tener fines de lucro, ¿no? Y no debiera en este proceso enriquecer a uno de los miembros, ¿no? Por lo tanto, si pudieras explayarte sobre ese tema y desde el punto de vista si esto tiene alcance sobre la posibilidad de que se estuviera vulnerando los estatutos de cualquiera de estas dos organizaciones en la obtención de lucro indebido, dada la personalidad jurídica de ambas de no tener fines de lucro. Eso. ¿Más preguntas? Vamos a dejar esa... Se suma a la mesa doña Valesca Concha, que es la representante de los estudiantes. Señor director, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Dar a conocer que en el juicio colectivo lo que se persigue, en primer lugar, es que se declare una infracción, es decir, la comisión de un tipo infraccional establecido en la Ley de Protección al Consumidor, básicamente el incumplimiento contractual. Adicionalmente, también el SENAC analizó los contratos de adhesión de esta casa de estudios, donde se verificaron algunas cláusulas eventualmente abusivas, de acuerdo al criterio que tiene que adoptar el tribunal, pero a juicio del SENAC, por lo menos, que genera cierto equilibrio entre los derechos y las obligaciones para las partes establecidos en la ley, sancionada el artículo 16
del Estatuto de Protección de los Consumidores. Adicionalmente, la restitución o indemnización, según corresponda, de los montos que se hubiesen pagado, precisamente por concepto de servicios que nos hayan prestado y otro tipo de acciones establecidas en la misma Ley de Protección al Consumidor, como señalado, la infracción, el cese de la conducta, la nulidad, indemnización, o restitución, según sea el caso. Ahora, ¿qué ocurre respecto de las medidas precautorias? Las medidas precautorias están dirigidas a asegurar los resultados del juicio y, por tanto, el poder contar con cierto patrimonio que garantice esta discusión y no nos ocurra como en otras ocasiones donde el CERNAC ha presentado juicios colectivos que sostienen sentencias favorables, pero que no hay patrimonio sobre el cual ejecutar estas sentencias. Por ejemplo, casos de aerolíneas como el Madrid, Pluna, o en el caso también de universidades como la misma Universidad del Mar, ¿cierto? En este caso, lo novedoso es que hay un inmueble. Este inmueble pertenece a la Fundación Julio Ortúzar. Este inmueble en algún momento perteneció a la universidad y se hizo una enajenación. Y lo que nosotros pudimos investigar también, de acuerdo a los estatutos, recordemos que estas son corporaciones de derecho privado, que tienen información que ellos tienen que cumplir de acuerdo a cierta normativa especial que determina el estado de resultados, balance e información que tienen que proporcionar a las autoridades, tanto Ministerio de Justicia como de Economía, ¿cierto? Y en el cual nosotros pudimos indagar que existen ciertos antecedentes que permiten de forma plausible presumir al tribunal que operan como una misma unidad económica, en el sentido que tienen relacionamientos comerciales que precisamente que permiten aprovechar a la universidad esta infraestructura que aporta la Fundación, y asimismo la Fundación también tiene contratos de arrendamiento con esta universidad. Nosotros no somos, desde el punto de vista jurídico, no es un procedimiento que esté destinado a establecer un mecanismo de lucro, sino que más bien que la unidad económica está constituida por ambas personas jurídicas. Ese relacionamiento está tratado en detalle en esta demanda. Yo lo que quiero aportar acá es que, a juicio del tribunal, en una medida precautoria que no necesariamente tiene que otorgarse, es decir, generó convicción al tribunal que efectivamente operaban con una misma unidad económica, y de ese punto de vista es que otorgó, por primera vez una medida precautoria sobre el patrimonio de una fundación, en este caso una corporación de derecho privado, que no constituye un proveedor, o sea, que no presta el servicio precisamente por estar íntimamente ligado. Es decir, por primera vez en nuestro sistema judicial, podemos decir, se asumió que la fundación de derecho privado podría ser un proveedor a la vez respecto a la prestación de servicios, y eso por una relación indirecta a través de contratos de arrendamiento que para que sea declarativo, o sea, para que ya haya certeza jurídica de que son simulados, tiene que proceder una sentencia judicial que lo diga así, pero por lo menos hay una presunción de que operan con una misma unidad económica, porque es el fundamento basal respecto al cual el CERNAC solicita esta medida. Es decir, podríamos decir que hay una presunción judicial al menos de que operan con esta misma unidad económica en virtud de los contratos que las relacionan a ambas y de las enajenaciones respectivas que han realizado durante el último 10 años. Me atrevería a decir que son los antecedentes que recabamos para poder ponerlo en antecedentes del tribunal. Eso es, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, director. Doña Valesca. Gracias, presidente. Por su intermedio, primero, excusar el atraso. Estaba también en labores propias de la universidad. Preguntarle, por su intermedio, presidente, al CERNAC, ¿cuál es el mecanismo que en este caso le otorga la ley para poder demandar, en este caso, a la corporación en representación de los estudiantes sin tener mandato judicial? Eso es una duda que nosotros tenemos, que es más bien procedimental, pero que nos da miedo que de repente se pueda caer la demanda por un tema procedimental. Lo segundo es preguntar si es que en el fondo ustedes tienen algún tipo de información. Nosotros sí la tenemos, pero pregunto que si ustedes eventualmente la tienen, respecto de que pueda existir algún tipo de vicio, dentro de las transacciones que generó la propia universidad, particularmente respecto de las compras-ventas que se generaron particularmente en la sede de Las Condes, respecto del precio, sin ir más lejos, que eventualmente se pueda constituir algún tipo de lesión enorme que nos pueda permitir
en buen chileno tirar por tierra, digamos, esa compraventa e intentar recuperar ese inmueble a efectos de las indemnizaciones que en este caso le corresponderían no solamente a los estudiantes, sino es que también a efectos de poder pagar las obligaciones que la universidad particularmente hoy día sigue manteniendo con muchísimos trabajadores de la universidad por concepto de finiquito, cotizaciones impagas, etcétera. Y en tercer lugar, preguntar si tienen algún tipo de información respecto del posible alzamiento de la hipoteca de la sede de Melipilla. La información, por lo menos, que nosotros tenemos, que no la tenemos documentada aún, pero lo que sí sabemos es que al parecer, para no pecar de irresponsable, al parecer, esta hipoteca ya habría sido pagada a Corbanca y en ese sentido lo único que no se habría hecho es el alzamiento de la hipoteca en el conservador de bienes raíces de Melipilla en este caso. Entonces, no sé si ustedes manejan información respecto de estos dos puntos anteriores y la pregunta 1. Eso. Gracias, presidente. Sí, señor director, yo también le quisiera hacer una pregunta. ¿Qué tan inédito es lo que ustedes han hecho con respecto a determinar precautorias sobre quien formalmente no es el proveedor del servicio? Porque el levantamiento del velo les ha permitido hacer eso. Y la teoría del levantamiento del velo es vieja, pero yo no la he visto aplicada en casos como este de manera regular. Ahora, mi pregunta no es desinteresada, no es solo que quiera aprender de jurisprudencia, sino que quiero saber ese levantamiento del velo, ¿qué más nos permite presumir? Porque nosotros necesitamos buscar responsables. Y si el CERNAC, que es una institución del Estado, considera que la fundación efectivamente es un proveedor, entonces yo ya no es solo un deseo de los estudiantes el perseguir la responsabilidad que no está detrás, sino que hay una institución del Estado que jurídicamente está estableciendo que se puede ir un paso más allá. Eso. ¿Se le quedó una pregunta en el tintero? ¿En el tintero se va a quedar? No. No, por favor. Gracias, presidente. Me alegra el día con la estalla del presidente a veces. La semana pasada estuvo... Antes pasada creo. La presidenta del Consejo de Defensa del Estado. Y doña María Eugenia Manaut nos planteaba... que eventualmente ellos como Consejo de Defensa del Estado no podían tomar ningún tipo de acción judicial, particularmente en contra de la universidad todavía, en primer lugar porque todavía se estimaba que existía un problema entre privados y que ellos, por lo menos como institución de carácter pública, no tenían toda la información necesaria para poder estudiar eventualmente algún tipo de acción judicial, ya sea de carácter civil, penal, económico, etcétera, en contra de tanto de la universidad, en este caso como corporación, o en su efecto de la Fundación Julio Ortúzar. En ese sentido, mi pregunta fue súper directa hacia el Consejo y fue la siguiente. ¿Han obtenido información respecto de la demanda o en este caso la medida precautoria, en primer lugar, que presentó el CERNAC y la fundamentación probatoria que en el fondo ustedes tenían para ejercer esa acción? Y en segundo lugar, pregunté por el Ministerio. Si eventualmente el Consejo de Defensa tenía la información que eventualmente podría haber recabado el Ministerio de Educación o en su efecto el Consejo Nacional de Educación respecto del proceso de investigación que se gesta para poder decretar después que la universidad no va más, el cierre de la universidad. La respuesta fue contundente. No tenemos nada. Solamente tenemos lo que el Ministerio de Educación nos ha proporcionado, que no es mucho, pero... algo es algo, son palabras de ella, digamos, no es que yo considere que sea mucho o poca la información. Pero respecto de CERNAC no tenían absolutamente nada. Entonces, mi pregunta es la siguiente: ¿por qué habiendo ya transcurrido tanto tiempo y por qué ya con una medida precautoria encima no se le ha traspasado esta información al Consejo de Defensa del Estado para que en el fondo puedan ser ellos, a propósito de todas las pruebas que puedan tener a la vista, tomar o no algún tipo de acción judicial? También conversábamos a propósito de esto mismo, la posibilidad de interponer una querella. El tipo penal, digamos, es discutible, lo discutimos también durante la comisión pasada, pero lo que me llamó enormemente la atención fue precisamente eso, o sea, que el propio Consejo de Defensa del Estado explicite que de parte del CERNAC particularmente no se le ha hecho llegar ningún tipo de prueba. Entonces, yo no sé si eso eventualmente es así, y si es así, ¿por qué? Y si no es así, efectivamente se le han hecho llegar información, pruebas, etcétera, al propio Consejo de Defensa del Estado, porque el Consejo de Defensa del Estado eventualmente dice no tener nada. Eso. Gracias, presidente. Diputados. Señor director.
Muchas gracias, presidente, por su intermedio. En primer lugar, explicar que la legitimidad activa que tiene el CERNAC es por el expreso mandato de la ley. El artículo 51 de la Ley de Protección al Consumidor establece ya desde el año 2004, por la Ley 19.955, que hay 3 tipos de legitimados activos para presentar acciones de clase en nuestro país, juicios colectivos. En primer lugar, el Servicio Nacional del Consumidor. En segundo lugar, asociaciones de consumidores constituidas por lo menos con 6 meses de anticipación a la verificación de los hechos. Y en tercer término, 50 más consumidores afectados por un mismo interés. Esto da pie a la discusión de la admisibilidad respecto a un juicio colectivo que ha tenido una evolución normativa, el cual se ha simplificado y, de hecho, la última ley vigente que modifica este procedimiento colectivo, que es la 21.081, desde el 14 de marzo de este año que está vigente, establece un análisis más bien formal en relación a la legitimidad, que consiste básicamente en revisar, analizar si efectivamente se verifican los requisitos de todas las demandas del Código de Procedimiento Civil y adicionalmente si hay un legitimado activo que la interponga. Es decir, el CERNAC representa los intereses de los consumidores afectados precisamente en sus derechos subjetivos como consumidores. Estas acciones de clase, que en Chile está consagrada el año 2004 y está regulada por distintas disposiciones en la misma Ley de Protección al Consumidor, modificaciones sucesivas, establece, podríamos decir, una suerte de ficción por la cual el CERNAC representa los intereses de terceros, pero cuenta con ciertas instituciones que aseguran que estos representados pueden ejercer su derecho individualmente. Una de esas instituciones es la reserva de acciones. La reserva de acciones se verifica luego de la publicación, de la admisibilidad, donde se establecen los elementos básicos de estas demandas colectivas y luego de la segunda de estas publicaciones hay un plazo de 20 días para que los consumidores que quieran hacer reserva de acción, es decir, que no quieran ser parte de la representación de este legitimado activo en este juicio colectivo, pueden hacer sus reservas, iniciar sus acciones declarativas, tanto infraccionales como civiles, por cuerda separada, iniciar sus propias acciones. Otra alternativa, que es la más utilizada, es una vez que se dicta sentencia, sobre todo una sentencia de término definitiva que acoge precisamente las pretensiones de este legitimado activo, en este ejemplo el CERNAC, en el cual se hace una publicación con los elementos básicos de la sentencia o su equivalente jurisdiccional. Y aquí ocurre otra institución jurídica que se llama la reserva de derechos, en virtud del cual los consumidores que pueden ser parte de la clase tienen 2 alternativas. Uno, ejercer su derecho acompañando los antecedentes para comprobar ser parte de este grupo o subgrupo afectado, o hacer la reserva de los derechos para discutir en un juicio individual de forma separada solamente los daños que se le pueden haber verificado a ese consumidor en forma individual y la relación de causalidad, no lo infraccional o no lo constitutivo de la infracción, que es precisamente lo que da pie a la acción indemnizatoria. Es decir, aquí los estudiantes tienen 2 alternativas: hacer la reserva de acciones para que no le empezca lo que se resuelva en este juicio colectivo. Esa publicación se hizo el 10 de mayo de este año, es decir, hay un plazo de 20 días para hacer esa reserva de acción. Normalmente no se hace, es muy poco común que se haga. Y lo otro es cuando ya se tenga una sentencia de término que acoja, obviamente, las pretensiones del legitimado activo o derechamente un equivalente jurisdiccional, y hay 90 días para hacer esta reserva y discutir en un procedimiento ante juzgado de policía local individual el daño, por ejemplo, el daño moral que pueda haber verificado algún alumno individualmente y puede aportar toda la prueba, y ya no estamos hablando de un grupo, subgrupo de afectados que son las clases que tiene que conformar el tribunal. Eso respecto a la primera pregunta. Es decir, si bien la ley establece un mandato específico para algunos legitimados activos, digo, eso sin perjuicio de que puedan ejercer acciones individuales en el cual proceden estas 2 instituciones en términos generales, ¿cierto? Hay unas reglas un poquito más detalladas, pero que son los términos generales. Bueno, respecto a la pregunta en relación a los contratos, la simulación, a la relación enorme, quizás vale la pena aclarar que esta es una acción, el juicio colectivo iniciado por el CERNAC en diciembre del año pasado es una acción que persigue única y exclusivamente que se declare una conducta, comportamiento infraccional de parte de un proveedor, de acuerdo a la Ley de Protección al Consumidor, es decir, de una empresa que presta servicio a consumidores finales, y adicionalmente las acciones restitutorias e indemnizatorias. Ese es el objeto del juicio. Respecto de eso se trata la litis. Ahora, particularmente lo que ocurrió en este caso es que el CERNAC tomó el patrimonio de una
de una fundación, que es precisamente una persona jurídica distinta al proveedor, para garantizar los resultados del juicio. Y ahí es donde se hace la conexión a través de esta tesis de precisamente son una misma unidad económica. Ahora, esto es un elemento instrumental, procesal. Básicamente estamos hablando de una medida precautoria que el efecto jurídico es de cosa juzgada formal. Es decir, esto es mientras se verifiquen estas circunstancias. Es decir, no genera ningún efecto declarativo. Respecto a la acción de simulación, de contratos simulados también, la lesión enorme, son acciones declarativas que tienen que interponerse ante, en este caso, los tribunales ordinarios y se tienen que discutir en ese contexto judicial y bajo ese procedimiento, un procedimiento ordinario. Este, en cambio, es un procedimiento especial establecido por la Ley de Protección al Consumidor simplemente para declarar que se han verificado determinadas infracciones y que proceden la indemnización en la medida que se aporten las pruebas que vayan en esa línea. De ese punto de vista, en relación a la pregunta de la prueba que se aportó, aquí no estamos hablando, o sea, no se rindió prueba en esta medida precautoria, prejudicial precautoria. Lo que establece la ley es que hay que acompañar antecedentes. Estos antecedentes tienen que por lo menos proveer ciertos elementos fácticos que permitan al tribunal determinar que estamos en presencia de la necesidad, en lo que se denomina el periculum in mora, es decir, la necesidad de actuar con diligencia, y por otro lado que hay ciertos aspectos del buen derecho, ¿cierto? Por lo cual el tribunal, ante esta disyuntiva de extraer, por ejemplo, activos, recursos para asegurar el resultado de este juicio, o eventualmente que en la demora en la dictación de esta resolución se pueden distraer esos bienes, es que optó por lo primero y otorgó la medida precautoria, y en un plazo bastante breve el CERNAC hizo la inscripción del inmueble correspondiente. Ahora, esto no es una resolución que tenga efectos declarativos, es simplemente instrumental, procedimental y tiene esta cosa juzgada que es formal. No es de fondo y, por tanto, eventualmente se podría revocar el día de mañana y el Senado tendría que presentar nuevo antecedente para decir que se justifica la procedencia y, como es instrumental, es accesoria respecto al juicio principal, que es en el contexto que les comenté. Yo creo que con eso se responden gran parte de las preguntas. Y en relación a por qué no se han entregado los antecedentes eventualmente al Consejo de Defensa del Estado, ahí también es del caso señalar que aquí hay un conflicto entre particulares. Son alumnos con la universidad, donde el CERNAC, a través de la Ley de Protección al Consumidor, representando los intereses de ellos en calidad de consumidores, donde hay un bien jurídico protegido superior, que es el orden público económico, regula la Ley de Protección al consumidor, precisamente por la posición asimétrica que tienen estos alumnos en relación a esta universidad, es que el CERNAC los puede representar respecto al incumplimiento contractual, las cláusulas abusivas u otras infracciones que se puedan verificar. Por tanto, más que el CERNAC tenga que aportar antecedentes a otra autoridad pública, lo que ocurre acá es que esto es una causa que, como lo establece la ley, todos sus antecedentes son públicos. Cualquiera puede acceder a ellos, y si existe la necesidad de que un organismo ejerza las acciones que la ley le encomienda, le mandata interponer, debe recurrir a solicitar estos antecedentes al tribunal respectivo, los cuales además están disponibles a través de la plataforma del Poder Judicial y, por tanto, son antecedentes por su naturaleza públicos, todos ellos. Lo único que no fue público son los antecedentes mientras se discutió la medida precautoria, que solicitó, digamos, las reservas que establece, que permite la legislación. Es decir, y para terminar, presidente, y agradeciendo la paciencia, digamos, la legitimidad activa está establecida por ley. Respecto de los contratos, y ahí aprovecho de citar algunos de los antecedentes presentados en nuestra demanda colectiva, que habla de un contrato de arrendamiento suscrito el 1 de junio del 2018 entre la Fundación Julio Artúzar Rojas y la Universidad del Pacífico. Adicionalmente, hay otro contrato de arrendamiento de fecha... hay unas rentas de arrendamiento que están impagas, y eso consta en un reconocimiento de deuda entre la Universidad del Pacífico a la Fundación de fecha 30 de diciembre del 2016. Y también hay unas cuotas impagas de ventas de la sede de Las Condes y también de Melipilla. Estamos hablando de una suerte de antecedentes que eran relaciones entre particulares que el CERNAC presentó precisamente al tribunal para los efectos de generar convicción que es necesaria esta medida precautoria. No tiene un efecto declarativo, y por eso que si es que se requiere que así sea, debe interponerse la acción respectiva. Y por último, los antecedentes de todas estas causas son absolutamente públicos. Muchas gracias, presidente.
Diputada Rojas. Sí, no es una pregunta porque queda muy claro todo con la exposición, pero sí quisiera realizar una intervención y es la importancia que tiene en este caso en particular el rol del Servicio Nacional del Consumidor por sobre incluso el rol que se puede jugar desde los organismos que corresponden a educación, a la cartera de educación en general. Yo creo que es una situación contradictoria porque, por un lado, creo que es muy positivo para los estudiantes que efectivamente hoy día contemos con el CERNAC, con las atribuciones que le otorga la ley, pero efectivamente es bien raro que sea el Servicio Nacional del Consumidor y no los organismos de educación quienes le entreguen respuesta a los estudiantes en estas situaciones. Entonces, yo entiendo perfectamente que esto es por ley y que esta es nuestra institucionalidad, pero no podía no hacer el punto allí porque es cómo entendemos la educación. En Chile, en el sistema educativo, cuando los estudiantes tienen un problema con una institución, el Servicio Nacional del Consumidor puede ser más efectivo que cualquier organismo de educación. Que el ministro de Educación. Así que creo que eso, dentro de nuestras conclusiones, cuando haya que realizarlas, tiene que estar sin duda presente. Y esto no es, insisto, no es algo contra el Servicio Nacional del Consumidor, porque yo creo que bueno que esto va a significar solución o va a significar que los estudiantes puedan tener alguna salida. Sin embargo, es preocupante en términos, de nuevo, de cómo entendemos la educación, que este rol lo juegue el CERNAC y no el Mineduc. Por favor. Presidente, por su intermedio, un breve comentario. Tanto en la acción colectiva que presentó el CERNAC contra la Universidad del Mar y particularmente en esta demanda colectiva que inició el CERNAC contra la Universidad del Pacífico, existió una coordinación previa con el Ministerio de Educación y que me gustaría destacar, quizás no profundicé en eso, pero en este caso en particular fue el Ministerio de Educación el que propuso al CERNAC presentar una acción colectiva. Adicionalmente, la totalidad de los antecedentes que se acompañaron fueron proporcionados precisamente por el Ministerio de Educación y la coordinación no solamente es técnica y como lo exige el Estatuto Administrativo y además las normas administrativas de coordinación entre los distintos poderes públicos, sino que también los antecedentes y la necesidad de utilizar este instrumento por la oportunidad. Aquí recordemos que este es un instrumento judicial que está hecho precisamente para congelar los activos de un eventual demandado, un futuro demandado, es mucho más eficaz que procedimiento administrativo. Recordar que nosotros como organismos también tenemos procedimiento administrativo. Por ejemplo, el CERNAC tiene el procedimiento voluntario colectivo que está establecido expresamente en la ley. Es un procedimiento que permite al CERNAC citar obligatoriamente a una empresa a un procedimiento colectivo, evitando el juicio colectivo, evitando esta discusión ante un tribunal jurisdiccional, en la medida que haya predisposición y verosimilitud de esta empresa que va a responder a esta instancia administrativa. Esta es una instancia administrativa que toma a lo menos 3 meses establece la ley, o a lo más, digamos, pero requiere de plazos que son bastante más laxos y en el intertanto se puede distraer el patrimonio. Ninguno de estos procedimientos administrativos, y entiendo que también en el caso del Ministerio de Educación, tiene la eficacia de una acción como la que hemos expresado, que fue en coordinación previa con el Ministerio de Educación, que es una demanda colectiva y una medida precautoria. Los procedimientos administrativos no tienen esa fuerza, ningún órgano administrativo puede determinar una prohibición de celebrar acto y contrato respecto a algún administrado, y los tribunales de justicia lo pueden hacer, sobre todo cuando hay un juicio colectivo donde hay cientos, y en este caso miles, digamos, por lo menos de alumnos que se ven afectados. Es decir, yo creo que la herramienta, más allá de la entidad administrativa o la autoridad que orgánicamente tenga o no las atribuciones, es una herramienta judicial la que permite este nivel de eficacia y hay que esperar también el resultado de este procedimiento judicial y si efectivamente estas medidas precautorias permitieron llegar al buen destino que es asegurar un resultado, un beneficio de los alumnos afectados, presidente. Muchas gracias. Tengo 3 solicitudes de intervención, las vamos a juntar y después le damos la palabra. Diputado Berolio. Muy breve, presidente, gracias. No, solo hacer ver que tiene razón la diputada Rojas cuando dice que, claro, que hoy día es el CERNAC a quien pueden recurrir los estudiantes. Bueno, por eso es que se hizo la Superintendencia de Educación Superior, digamos, a la cual van a poder acudir los estudiantes para que no ocurran estas situaciones. Eso es lo primero. Y lo segundo es que las acciones de clase, sin embargo, siempre van a estar todavía en el CERNAC. Entonces, aún en la existencia de la Superintendencia de Educación, la Subsecretaría de Educación Superior, que debiera poder permitir, ojalá evitar que lleguemos a una situación casi como de catástrofe en las propias instituciones, es levantar las alertas previas.
Sin embargo, sí quisiera que fuera el director del CERNAC, ya que está acá, que nos diga cómo se va a compatibilizar la labor que hoy día puede hacer el CERNAC una vez que ya está en vigencia plena, digamos, la super de educación superior. Gracias. Doña Valesca y después la diputada Roja. Gracias, presidente. Por su intermedio me gustaría recordar un par de cosas, particularmente en el caso de la Universidad del Mar. Suena como un chiste un poco repetido, ¿no? Pero ya como un mal chiste a esta altura. Yo creo que es poco discutible la buena voluntad que pueda o no tener el Ministerio de Educación cuando le traspasa información o solicita al CERNAC que tome algún tipo de acción, ya sea a través de una medida precautoria o no, en favor de los estudiantes, ¿no? Pero sigue siendo poco efectivo, por decirlo con mucha diplomacia. En el caso de la Universidad del Mar no pasó nada. O sea, de todas formas los estudiantes quedaron a su suerte, sin indemnización de nada. Entonces, mientras la legislación en el fondo siga permitiendo que, independiente de la buena voluntad o no que puedan tener ciertos organismos públicos, en este caso, de venir a proteger en el fondo ciertos derechos, que en este caso puede ser como consumidor, como estudiante, como lo que sea, siempre va a ser insuficiente en tanto se le siga permitiendo a las universidades que previamente puedan sacar las platas de manera muy engañosa, fraudulenta, como lo quieran llamar, hacia otras instituciones, que en este caso es una fundación. En el caso de la Universidad del Mar fueron más de 25 constructoras inmobiliarias a lo largo del país. Por lo tanto, mientras eso no cambie, y yo creo que habría que considerarlo al momento de que en el fondo se emane el informe de esta comisión, tenemos que ver en el fondo cómo le ponemos atajo a esa situación, porque como bien lo plantea el diputado Belolio, o sea, más allá de que hoy día existe una subsecretaría de Educación Superior, de todas formas yo no sé si esa subsecretaría hoy día viene dotada particularmente con este tipo de atribuciones que son súper particulares, que no es solamente dar una alerta respecto de si es que las instituciones de educación superior en Chile están pasando por un momento económico paupérrimo, insisto, en palabras muy diplomáticos, o si eventualmente estén ya haciendo traspasos de dinero a otras personalidades jurídicas. Esto es muy similar a lo que pasaba antes con el multiroot, ¿no? Que las universidades paran personalidades jurídicas porque en el fondo es mucho más fácil así distraer la atención y así también disparar, digamos, dinero para todos lados. Es básicamente sacar dinero de un bolsillo para ponerse en el otro, en el fondo. Entonces, y vuelvo a insistir en lo mismo, más allá de las buenas intenciones que se tengan, independiente de, al final del día lo más probable es que esta cuestión siga terminando en nada. No sabemos en qué es lo que va a terminar, particularmente la precautoria, particularmente la sede de Melipilla, ¿no? Nosotros también estamos, iniciamos la acción civil que corresponde. Me quedó clarísima la explicación, ya me la sabía, pero de todas formas tengo que preguntar porque son en el fondo preguntas que a nosotros nos hacen los estudiantes y por más de que yo las responda, no hay mejor fuente que ustedes en este caso, que en el fondo son los que pusieron esta acción preparatoria en este caso. Entonces, mi llamado tanto a Ministerio de Educación a través de el jefe de la División de Educación Superior, a CERNAC y a los diputados también en esta misma mesa, precisamente eso, de ver de qué forma dotamos de más atribuciones, ya sea a la subsecretaría o a otro organismo del Ministerio de Educación o a esta misma comisión, en tanto son un ente fiscalizador más, o en este caso al propio Servicio Nacional del Consumidor, de que en el fondo estos antecedentes que se puedan tener a la vista muchísimo tiempo antes puedan tener mayor intervención incluso que los propios liquidadores. Ese también va a ser un problema. Ya tenemos un liquidador que está encima, el abogado de la liquidación, sabemos perfectamente cómo se maneja eso, sabemos perfectamente que las lucas se van a ir en primer lugar ni siquiera a los balistas, o sea, a los que en el fondo sean acreedores de primera categoría. Es todo un tema que los estudiantes no tienen por qué saber, que no tendrían por qué manejar, pero sin embargo hoy día prácticamente les tenemos que estar dando clases de liquidación concursal para que sepan en el fondo qué es lo que va a suceder, y eso no corresponde. O sea, ¿quiénes son los llamados, insisto, a poder terminar con esto una vez por todas? Es esta comisión, el Ministerio de Educación, la propia
comisión de educación, pero de carácter permanente, y en el fondo todos los actores que eventualmente estemos involucrados. Y simplemente ya como un acto declarativo de buena fe, nosotros estamos disponibles ya teniendo mucho conocimiento al respecto para aportar en lo que sea necesario, ya sea con CERNAC o con esta comisión. Gracias, presidente. De nada. La diputada Rojas se dio su palabra. No sé si el jefe de la división quisiera, lo vi con ganas de... Gracias, presidente. No sé si ganas en las palabras, pero no. ¿Cómo la describiría usted? A ver, me gustaría mencionar un par de puntos que se han tocado y que el director de CERNAC ha puesto, digamos, encima de la mesa. En primer lugar, efectivamente, me gustaría resaltar que en base a las atribuciones de las que dispone el CERNAC, fue que el Ministerio de Educación se puso en contacto con su director a efectos de ver de qué manera podríamos precavernos de que activos importantes como lo ubicado en la sede de Melipilla pudiesen ser distraídos en la jerga legal que utiliza el director para fines distintos de lo que finalmente nosotros buscábamos, que era resarcir eventualmente a los estudiantes o simplemente hacer frente a las demandas que eventualmente los acreedores de la institución entablen. Entonces, en primer lugar, quiero resaltar esa muy buena coordinación que permitió de manera muy rápida establecer esta demanda y que afortunadamente tuvo eco en los tribunales. Y en segundo lugar también mencionar, presidente, que no me atrevo a decir que esto quede en nada. Si al final de cuentas hoy día lo que tenemos es una medida precautoria que eventualmente va a poder hacer que la institución cuente con ciertos recursos, eventualmente mínimos, no sabemos exactamente, para que puedan los demandantes, los estudiantes o los acreedores de la institución poder hacerse de ciertos recursos. No sé si eso es nada o no, digamos, puede ser insuficiente, pero yo creo que sin duda era algo necesario. O sea, no podíamos dejar que eventualmente los dueños de la fundación dispusieran de esos activos simplemente haciendo vista gorda de las necesidades que tenía la institución, en este caso la Universidad del Pacífico. Y por último, presidente, mencionar que respecto de la preocupación que manifiesta la representante de los estudiantes Valesca respecto a que situaciones como esta no vuelvan a ocurrir, hay que señalar que la Ley de Educación Superior, la 21.091, establece atribuciones claras que tienen la superintendencia en orden no solamente a requerir la información relativa a los contratos que se establezcan entre personas relacionadas, sino también a fiscalizar las condiciones en las cuales se establecen dichos contratos. Dicho de otra manera, la ley no impide que esos contratos se celebren, pero es extremadamente rigurosa respecto a que esos contratos deben celebrarse bajo ciertas condiciones. Y, por lo tanto, no es dable esperar que a futuro se puedan realizar este tipo de transacciones como las que se observan en este caso, en que un bien inmueble va y viene desde la institución hacia la fundación, vuelve a la institución, vuelve a la fundación, sin mediar explicaciones demasiado contundentes. A ese respecto, la superintendencia es la que va a fiscalizar que esas operaciones se hagan en un contexto justificado. Gracias, presidente. Gracias, jefe de división. Yo, por último, para ya ir cerrando por hoy, quisiera preguntarle al director, muy sencillo, si comparte la idea de que con una superintendencia de educación superior andando y en funciones, efectivamente el rol que ustedes han debido cumplir en esta ocasión no sería necesario. Presidente, por su intermedio. Bueno, la primera pregunta, el diputado Belolio, era en relación precisamente a esta coordinación que tiene que existir entre los organismos públicos. Ya. Bueno, para lo cual podemos proveer de cierto antecedente. Lo cierto es que el CERNAC desde hace ya varios meses que se ha reunido con el Ministerio de Educación precisamente para afinar algunos mecanismos, sobre todo de información y de cruce de data en relación
a la fiscalización basada en riesgo que tiene que implementar en virtud de la nueva Superintendencia de Educación Superior. Hemos tenido diversas reuniones y lo cierto es que el SENAC cuenta con un volumen importante de reclamos, quejas, de consultas incluso de, vamos a decir, consumidores, pero sabemos que son estudiantes precisamente de educación superior. Y no solamente el SENAC ha realizado ranking en relación a este tipo de instituciones que son proveedores, recordemos, tiene este doble carácter. El último de ellos fue a fines del año pasado, precisamente previo al resultado de las postulaciones del Consejo de Rectores, sino que adicionalmente hemos trabajado también con aspectos que son muy relevantes porque ponen en riesgo el cumplimiento de las obligaciones por parte de estos proveedores. Estamos hablando de los contratos de adhesión y precisamente las cláusulas abusivas contenidas en los contratos de adhesión. Estas materias han sido trabajadas con el superintendente, con quien ejerce la labor de superintendente, con don Jorge Avilés, con sus equipos técnicos, y esa información también se ha sistematizado para los efectos de ponerla a disposición de esta superintendencia. Nosotros consideramos, sin ser expertos digamos, en la materia y sin conocer a cabalidad el detalle de la ley 21.091, sí sabemos que esta superintendencia cuenta con recursos, cuenta con facultad y cuenta precisamente con todos los requerimientos que los tiempos exigen y que la ley le impone para precisamente proteger a este particular consumidor, que son estudiantes, digamos, que han confiado muchas veces su futuro a estas instituciones, y es por eso que la coordinación entre autoridades y sobre todo poner a disposición información. Yo creo que el SENAC tiene experiencia en materia, por ejemplo, de publicidad, donde ha denunciado a distintas instituciones de educación superior, también en materia de revisión de contratos en cláusulas abusivas. De hecho, el SENAC ha presentado 4 demandas colectivas, además de las que ya señalaba respecto de contratos de adhesión que contiene este tipo de cláusulas, ¿cierto?, que afectan el patrimonio de los consumidores, lo ponen en riesgo al menos, y eso ha sido una coordinación que hemos hecho directamente con ellos. La fiscalización basada en riesgo no puede, de alguna forma, y respondiendo a su pregunta, presidente, descartar el 100% de las infracciones, pero por lo menos nos provee, de acuerdo a base técnica, una priorización de casos. La fiscalización basada en riesgo lo que permite es hacer cruces de bases de datos para determinar dónde hay mayor afectación, en este caso los intereses de los alumnos, con base cierta, metodológica, y eso es lo que está haciendo, según antecedentes que tienen conocimiento del SENAC, la Superintendencia de Educación Superior, y hemos colaborado en proporcionar estos antecedentes. Claro, sería presuntuoso decir que se descarta toda posibilidad, pero por lo menos el trabajo es muy serio y tiene base técnica en relación a estas matrices de riesgo, y eso es lo que queríamos de nuestra perspectiva aportar. Y había una pregunta adicional, presidente, que si, cuán inédito era esta precautoria respecto de otra persona jurídica, y no tenemos conocimiento de ningún caso en nuestro país, por lo menos, que se haya tocado una medida precautoria respecto de una persona jurídica que no sea proveedor, o sea, que no sea empresa a la luz de la Ley de Protección al Consumidor. Y por último, para terminar, respecto a lo... Para entender bien esa parte, eso significa que Universidad del Pacífico, para decirlo en términos muy concretos, ¿es la primera vez que el SENAC levanta el velo? Es primera vez que nos otorgamos una medida precautoria con levantamiento del velo corporativo. También hay que señalar que gran parte de los proveedores mantienen su continuidad de giro, es decir, son proveedores que se deben a los consumidores. Por tanto, el patrimonio, los activos para asegurar las resultas de juicio son evidentes, digamos. No así, en algunos casos, da el ejemplo de aerolíneas, y también quería comentarles que existen otros sistemas comparados que se le otorga algún grado de preferencia a consumidores respecto del pago, sobre todo de balistas. Es decir, y aquí con esto cierro, pero en otro sistema existe, donde el legislador ha dispuesto, existen disposiciones que ha dispuesto el legislador, que un consumidor, pongámoslo de esa lógica, que contrata un servicio y que lo paga de forma anticipada, sobre todo en los contratos de ejecución diferida o de tracto sucesivo, no es lo mismo que un acreedor que confía en una institución para prestarle, digamos, dinero, para suscribir una operación de crédito de dinero. Por tanto, debe tener preferencia este consumidor, ya que él está esperando el cumplimiento de una obligación y no está confiando patrimonialmente en el proveedor. No sé si se entiende la diferencia. Desde ese punto de vista, tiene alguna preferencia en los procesos concursales, es decir, se paga con antelación al acreedor que le prestó. Eso ocurre en otras latitudes y, efectivamente, de alguna forma puede resolver este tipo de problemas, sobre todo cuando aquí estamos hablando no de cualquier servicio, sino de un servicio del cual depende el futuro de los alumnos de nuestro país. Por eso es tan relevante. Señor Calvo, jefe de gabinete del director, tiene la palabra.
Muchas gracias, señor presidente, y aprovecho de saludar a los asistentes a esta mesa, a esta comisión. Simplemente, y ser sumamente breve para no extender mucho más esta sesión, complementando lo que dijo el director nacional, simplemente quisiera complementar que, y sin entrar en mayor detalle, las formas de iniciar un procedimiento judicial, una de ellas son las medidas prejudiciales, que básicamente tienen por objeto que, previo a presentar una demanda propiamente tal, uno, por ejemplo, como ocurre en este caso, pueda obtener ciertas medidas que logren garantizar acciones que posteriormente se van a ejercer. En este caso, dada la situación y la gravedad del asunto, lo que el CERNAC, en coordinación con el Ministerio, estimaron que era necesario era ejercer justamente esta medida por objeto de que el inmueble, principalmente de la sede Milipilla, no fuera objeto de futuras enajenaciones o transacciones, claro, que eventualmente hiciera más compleja la situación. Y en esa situación es que el CERNAC logró acreditar, mediante la documentación que, como dijo bien el director, es pública y está en el sistema, que efectivamente podría ser parte de una unidad económica y que, por lo tanto, sin perjuicio de que esta fundación no es el proveedor directo, al ser propietario y tener relaciones entre sí, justamente era necesario cautelar ese bien. Y, en segundo lugar, también hacer presente de que, efectivamente, como bien decía la representante de la universidad, acá hay muchas autoridades que están actuando o que tienen que actuar producto de esta situación. Y como lo establece bien lo establece la ley, en este caso existe un administrador de cierre, existe un liquidador y legalmente también ellos tienen que actuar de forma coordinada para efectos de que se llegue a buen puerto en cuanto a las decisiones que se toman. Y en ese sentido el CERNAC siempre ha estado dispuesto a estar en coordinación con las distintas autoridades y también, obviamente, con los estudiantes con los cuales nosotros hemos tenido la disposición de poder reunirnos cuando ello sea necesario y cuando ellos también lo estimen. Así que también hago la invitación en ese sentido de que cualquier duda que tengan pueden acercarse al CERNAC y podemos evaluar las acciones a seguir. Dentro del juicio, obviamente. Muchas gracias. No habiendo más solicitudes, por favor, doña Valesca. Gracias, presidente. Solo me gustaría hacer antes agradecer al director del CERNAC, que es su jefe de gabinete, y le vamos a cobrar la palabra. A propósito de la... sí, no saben. A propósito de la solicitud del presidente, el diputado Inter, la semana pasada, informo que ya le remitimos información de 11 casos particularmente al Servicio de Impuestos Internos. Me solicitaron enviar esta información al jefe de la unidad de casos especiales de Servicio de Impuestos Internos y al jefe del área de fiscalización, don Alex Villalobos, que estuvo en esta comisión la semana pasada. Muy someramente, estos 10 casos básicamente dicen relación con qué estudiante es el afectado. En segundo lugar, el RUT del afectado para que el Servicio de Impuestos Internos pudiera hacer una búsqueda. Para aclarar a todos, estamos hablando del caso de las donaciones a la... o sea, no son donaciones, son las declaraciones... Sí, porque aparecen como donaciones, pues. Es que el Servicio de Impuestos Internos fue claro, ya no son donaciones, por ley están obligados a declarar. Eso fue lo que dijo CERNAC. Es mi forma de llamarle al caso, digamos. Yo le hago caso a CERNAC, a Servicio de Impuestos Internos. Es la declaración jurada, básicamente, y en donde nosotros le señalamos 11 casos, particularmente de la carrera de psicología, a modo de ejemplificar lo que estaba sucediendo con alrededor de 1.668 casos que por lo menos nosotros teníamos contabilizados hasta la semana pasada. El arancel anual de la carrera de psicología es de 4.779.000 pesos y la matrícula es de 478.000 pesos, eso al año 2018. Y en la declaración jurada, chicos aparecían con 10 millones de pesos que la universidad estaba declarando, por lo tanto eso no se condice con incluso con la sumatoria, si uno lo quisiese declarar de esa forma, entre la sumatoria entre el arancel anual más la matrícula, o sea, estaba muy por sobre de los 10 millones de pesos y hay otros casos que están muy por debajo de esos 5 millones y tanto que en el fondo hace la sumatoria entre el arancel y la matrícula. Esto mismo yo lo voy a enviar hoy día a la Secretaría de la Comisión para que pueda tener estos antecedentes también, la copia en el fondo de los correos que hemos estado pimponeando entre Servicio de Impuestos Internos y entre nosotros a propósito de que también puedan tener esta información. Eso, presidente, gracias. Y ojalá con copia también al jefe de la educación superior. No.
No, perdón, presidente. No, lo que quería decir es que no es necesario por cuanto con fecha 10 de mayo, es decir, el viernes pasado, la División Jurídica del Ministerio de Educación le remitió al Ministerio Público estos antecedentes, en el entendido de que podía haber alguna suerte de delito y que, por lo tanto, era necesario que el fiscal pudiese investigarlo. Entonces, eso quería comentar, digamos. Para estos efectos, nosotros ya hicimos la gestión, hemos hecho la gestión con el Ministerio Público. Están muy ocupados en fiscalía, sí. Se van a demorar. Sí, muchas gracias, señor director, por su participación muy clara y por su disposición a responder toda clase de preguntas, señor Calvo, también. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.